Vamos a orar. Padre Celestial, sabemos, Señor, que tu palabra siempre es viva y eficaz. Danos oídos para oír y corazones para recibir y responder a lo que tú nos vas a decir en esta mañana. Ayúdanos a conocerte mejor y a vivir más para ti, Señor, confiando en ti en todo momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando yo era niño tenía colgado en la pared de mi cuarto lo que en el Perú llamamos un cometa y en México se conoce como un papalote. Y me gustaba cuando se prestaba el tiempo salir y echarlo a volar. Y me imagino que algunos de ustedes también en su niñez tenían un cometa y les gustaba echarlo a volar. No solamente es un juguete, sino que es algo que tiene una lección muy importante para nosotros. Porque un cometa solo puede volar si hay viento. Si no hay viento, si el día está tranquilo y no sopla el aire, lo puedes echar cuantas veces tú quieras y puedes correr lo que tú quieras, pero no va a volar. La única manera en que puede volar un cometa es que tenga el ángulo exacto para que el aire pegue contra el cometa y lo levante y suba. Pero cuando eso sucede, qué alegría es poder sostener el hilo y ver cómo se levanta y cómo sube y cómo vuela ahí en las alturas. Ahora, hay una lección muy importante para nosotros ahí, porque la Biblia habla del poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ahora, hay que definir con mucho cuidado antes de continuar. Alguien dirá, ¿qué es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo no es un qué, el Espíritu Santo es un quién. El Espíritu Santo es una persona, que es Dios, ¿no? Dios existe en tres personas que son Padre, Hijo y Espíritu Santo y comparten la misma esencia divina, pero son diferentes personas y tienen diferentes actividades. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, no estamos hablando de una simple potencia o un sentimiento o una emoción, sino de una persona. Pero cuando la Biblia habla del Espíritu, la misma palabra, tanto en hebreo como en griego, puede significar espíritu y puede significar viento. Porque el Espíritu Santo se parece al viento en esto, que no lo vemos, pero tiene poder. Y así como un cometa solo puede levantarse y volar sobre el viento, nuestras vidas y nuestras familias solo pueden levantarse y cumplir el propósito que Dios tiene y experimentar su restauración sobre las alas del Espíritu Santo. El poder, la obra, la presencia del Espíritu Santo son imprescindibles. Entonces, en esta mañana vamos a hablar sobre lo que tiene que suceder en nuestras vidas y en nuestras familias, y quiero hacer una doble aplicación ahí, individual y familiar, a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, vamos a ver tres cosas. Y la primera es esta: para vivir bajo el impulso, bajo el poder del Espíritu Santo, la primera cosa que debemos hacer es tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión. No podemos estar indecisos. Josué 24:15 nos habla de esta decisión. Josué 24:15 dice así: pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor.
Cuando Josué dijo estas palabras, se estaba despidiendo del pueblo de Israel, porque ya era mayor de edad y sabía que pronto iba a morir. Y entonces él llama a cada persona, ahí está todo el pueblo reunido, y él les dice: ustedes tienen que decidir, tienen que tomar una decisión, tienen que hacer un compromiso. Y si nosotros queremos que el Espíritu Santo nos impulse, debemos tomar la decisión de poner a Cristo, al Señor, en primer lugar en nuestra vida y en nuestro hogar. Ahora, la simple realidad es que esto es lo que Él se merece. Él no nos está pidiendo algo anormal. Se nos hace anormal porque estamos mal acostumbrados. Pero si entendemos quién es Jesús, sería natural ponerlo a Él en primer lugar en todo. No hay nadie como Él. Él ha creado el universo, diseñando cada parte con gran sabiduría y poder. Él es la fuente de todo lo bueno. Él es santo. Entonces, si nosotros le damos prioridad a cualquier otra cosa que no sea Jesucristo, estamos desplazando al que realmente merece tener el primer lugar en todo. Muchas personas tienen Josué 24:15 colgado en la pared de su casa. Y si tú lo tienes ahí de adorno, no lo vayas a quitar, es un buen adorno. Pero hay que reconocer que nuestro compromiso con Dios tiene que ir más allá de un simple cuadro. Tiene que ser una lealtad y un compromiso que se refleja en las decisiones que tomamos como personas y como familia. Digamos que un hombre le dice a su mujer: mi amor, te quiero muchísimo. Tú eres la persona más importante en mi vida. Mira, te traje estas flores. Mira, aquí tienes este perfume. Mira, aquí tienes estos chocolates. Tú eres la persona más importante para mí. Pero después de decirle eso, sale y ella lo ve con una mujer y con otra mujer y con otra mujer. Pues la mujer, su esposa, va a decir: este me dice una cosa, pero sus acciones revelan que la realidad es otra. Y es que nuestra lealtad a Dios se refleja en nuestras acciones. Podemos decir: Dios es lo más importante para mí, pero lo que hacemos va a reflejar si es verdad o no. Por ejemplo, si damos prioridad a otras cosas, además de venir a adorar a Dios, no por necesidad, Él entiende cuando es por necesidad, pero simplemente por gusto. Ay, no, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Está lloviendo afuera. Alguien me comentaba que en su país les dicen a los que no van a la iglesia cuando llueve que son de azúcar, porque tienen miedo a derretirse. No podemos ser cristianos de azúcar. Y es que no es una limitación, sino en una liberación. Cuando tú haces un compromiso radical con Jesucristo, cuando tú dices: lo voy a poner en primer lugar en absoluto, entonces ya nada más tiene que distraerte, ya nada más tiene que preocuparte, porque sabes que así como te has comprometido con Él, Él se compromete contigo y te va a ayudar. Y no va a permitir que nada te pase sin que Él lo apruebe. Por eso, la primera cosa que tenemos que hacer, si queremos que el Espíritu Santo nos impulse, es hacer un compromiso completo, radical, absoluto con Jesús. Julio César, el emperador romano, antes de ser emperador, estaba llevando a sus soldados a cruzar el Canal de la Mancha, que separa lo que hoy es Inglaterra de Francia. Y lo iban a conquistar Inglaterra. Entonces cruzan el canal, se suben a un acantilado, los acantilados de Dover,
Y Julio César les dice, miren, ahí están los barcos que nos trajeron, en los que cruzamos el canal. Y estaban en llamas, se estaban quemando. Y él había mandado prender fuego a los barcos en los que habían cruzado el canal, para que los soldados no pensaran en retirarse, no tuvieran opción, tuvieran que avanzar a la conquista sí o sí. Y así fue. Inglaterra se convirtió en parte del Imperio Romano. Y nosotros también tenemos que quemar nuestros barcos. Porque a veces pensamos, bueno, sí, me voy a comprometer con Jesús, pero si no funciona, miren cómo pensamos, si no funciona, entonces voy a regresar a esto o aquello o lo otro. Y entonces no hemos hecho un compromiso real, porque todavía estamos pensando en quizás en una salida. Tenemos que quemar los barcos y decir, yo estoy con Jesús sí o sí. Él es el primero, Él es todo, y me voy con Él. Y te invito a pensar, ¿cuáles barcos tienes que quemar? ¿Qué es lo que tú todavía estás ahí conservando? Pensando, bueno, si esto de ser cristiano no funciona, me puedo ir por acá. No, suéltalo, quémalo, déjalo que se vaya. Ahora, después de decidir a quién vas a seguir, después de tomar la decisión de hacer un compromiso completo con Cristo, tienes que decidir cuáles principios vas a implementar. En otras palabras, tienes que decidir por cuáles reglas vas a guiar tu vida. ¿Cuáles principios vas a poner en práctica? Moisés habló de esto al pueblo en Deuteronomio 6 y 7. Y les dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellos cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Me ha tocado a veces salir a visitar en las casas y uno llega a alguna que tiene una placa en la puerta que dice, este hogar es católico. Creo que muchas veces lo hacen para advertir a las personas que puedan llegar con algún otro mensaje que nosotros no estamos interesados, somos católicos. Y está bien, no los critico por hacer eso. Pero ser una familia cristiana es más que simplemente colocar una placa en la puerta. Ser una familia cristiana y ser una persona cristiana es cuestión de poner en práctica lo que Dios nos enseña en su palabra. Es decir, implementar las normas que Él nos enseña. Entonces, si tú quieres que tu vida y tu hogar se eleven con la ayuda del Espíritu Santo, tienes que seguir su palabra. Moisés no nos habla de escuchar la palabra de vez en cuando. Nos habla de poner en práctica lo que Dios nos dice todos los días. Entonces, por ejemplo, cuando tú sales de la iglesia, ¿de qué te pones a platicar? Cuando estás sentado con tu familia en la cena del domingo, ¿conversas sobre lo que escuchaste en la iglesia? ¿O lo dejas porque ya eso fue, ya cumplimos con ir a la iglesia y ya lo olvidamos por completo? En una familia sana, uno de los temas de conversación es lo que hemos aprendido acerca de Dios en la iglesia. Y la palabra debe poner las reglas para nuestra vida individual y familiar. ¿En qué se basan las reglas para tu hogar? ¿Dónde buscas dirección para tu matrimonio? ¿Modelas tu relación matrimonial en lo que Dios enseña en su palabra, o en lo que escuchaste por ahí en no sé cuáles serán los programas de ahora? Iba a decir Cristina, pero que Cristina ya no está al aire. Pero bueno, ustedes saben, ¿recibes lo que te dice el mundo o te basas en lo que Dios te enseña en su palabra?
¿Cómo disciplinas a tus hijos? ¿Según lo que Dios te enseña o como tú piensas que debe ser? Cristo quiere transformar tu vida y tu hogar desde adentro hacia afuera con su palabra. Y no simplemente, y eso es lo que muchos hacen, poner encima una capa de religiosidad. Mucha gente dice, sí, somos un hogar cristiano porque tenemos una Biblia muy grande ahí, llena de polvo, pero ahí está, mírala. Porque tenemos un cuadro en el comedor de la última cena. Porque tenemos este versículo por acá. Esa es una capa. No digo que esté mal tener esas cosas, pero ser una familia cristiana es cuestión de lo que haces y no lo que aparentas en tu casa. Un autor cristiano en una ocasión visitó una enorme represa donde se generaba luz hidroeléctrica. Y él siempre había pensado que lo que genera la luz, lo que genera la electricidad, es el agua que se desploma por encima de la represa. Entonces él llega y ve cómo el agua se va resbalando por encima y cae con un enorme estrépito sobre las rocas ahí abajo, levantando grandes fuentes de espuma. Pero el guía le explicó que no, esa agua se desperdicia. Esa agua que hace ruido y bulla y es muy vistosa no sirve para nada. El agua que genera el poder es el que entra por abajo y nadie lo ve. Pero ese es el que da vuelta a las turbinas dentro de la represa para generar la luz eléctrica. Y él se dio cuenta de la lección de la represa. Y es que el cambio no es en lo que se ve, sino que está en el corazón. Así como el poder se genera en el corazón de la represa donde nadie lo ve, el poder, el cambio, la transformación se generan en el corazón de la persona y del hogar, no en lo que todo el mundo ve, sino en lo que nadie ve. En la obra sencilla, invisible, tranquila del Espíritu Santo. Cuando oras, cuando confías, cuando te das cuenta de que algo no está bien y te arrepientes, porque el Espíritu Santo puso el dedo sobre la llaga en tu vida y lo reconoces. El cambio no es de afuera hacia adentro, sino es de adentro hacia afuera, por la palabra, cuando la ponemos en práctica. Y la tercera pauta para elevarnos sobre las alas del Espíritu Santo se encuentra en dos pasajes. Y vamos a leerlos: Colosenses 3:16 y Efesios 5:18 al 21. Y dice así: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estos dos pasajes nos hablan de la adoración. La adoración. Y la adoración en todos los sentidos debe estar al centro de nuestra vida individual y familiar. Podemos vivir toda la vida en adoración si reconocemos la grandeza y la majestad de Dios. Y la alabanza debe ser la expresión de un corazón lleno de adoración.
ese corazón de adoración, se basa en dos cosas relacionadas, que son el espíritu y la palabra. Ahora, quiero que observen estos pasajes y hemos resaltado dos frases en amarillo, porque el apóstol Pablo, síganme, el apóstol Pablo escribió estas dos cartas, Colosenses y Efesios, más o menos al mismo tiempo. Escribió estas dos cartas, ¿saben dónde? No en un hotel a la orilla del mar mientras se tomaba un cafecito. Estaba en la cárcel. Y mientras estaba en la cárcel, Pablo seguía con la carga y la preocupación por las iglesias y escribe estas cartas más o menos al mismo tiempo. Y entonces, obviamente, escribiendo al mismo tiempo, tiene las mismas ideas en la mente y se expresa de forma muy parecida. Y estas dos secciones de Efesios y de Colosenses se parecen mucho. Ambas hablan de la adoración. Pero en Colosenses, Pablo se enfoca en la palabra, que dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Y en Efesios se enfoca en el Espíritu. Dice, sean llenos del Espíritu. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la ventaja de poder leer estas dos cartas juntas, ¿no? Los primeros lectores no tuvieron ambas cartas. Pero lo que observamos es que el Espíritu y la palabra tienen que ir juntos. El Espíritu y la palabra tienen que ir juntos. La verdadera adoración nace del Espíritu y de la palabra. Porque si tú tienes la palabra, pero no tienes al Espíritu, eres como los fariseos. Ellos conocían muy bien la ley, lo podían explicar a la perfección, pero sus corazones estaban secos, fríos, apartados de Dios. Y eso es lo que pasa cuando tenemos la palabra sin el Espíritu. Porque tratamos de implementarla, pero sin el poder del Espíritu Santo, y entonces terminamos siendo hipócritas, porque fingimos lo que no tenemos, y terminamos estando amargados. Porque por más que lo intentemos, no logramos hacer lo que Dios quiere, y nos falta su gracia. Esa es la palabra sin el Espíritu. Ahora, también existe el Espíritu sin la palabra. Y esta es la persona que constantemente está buscando alguna experiencia y se deja llevar por sus sentimientos y va de una iglesia a otra y dice, no, ahí no se siente el Espíritu porque no palman lo suficiente. Y luego fui a esta otra iglesia y ¿cómo se sentía el Espíritu? Buscan sentimientos y experiencias, pero no tienen discernimiento porque no conocen la palabra. Pero la verdadera adoración y el verdadero poder están en la palabra y el Espíritu. Cuando tú te metes a la palabra, pero le pides al Espíritu que te guíe, y dejas que el Espíritu te hable, y confías en el Espíritu para darte el poder para hacerlo, entonces eso es lo que te levanta a la presencia de Dios. Y entiendes en realidad lo que es la adoración. Cuando la verdadera adoración está al centro de tu vida y de tu familia, con la palabra y el Espíritu, entonces eres imparable. En una ocasión, el evangelista D.L. Moody levantó un vaso de vidrio, pero vacío, frente a una congregación y les dijo, ¿cómo puedo sacar el aire de este vaso? Y la gente empezó a opinar. Y uno dijo, bueno, usa una bomba para chupar el aire. Y Moody le dijo, si hago eso, el vaso se va a romper. Y otros tenían otras sugerencias. Y por fin Moody tomó un jarro de agua y lo echó al vaso. Y les dijo, miren, el vaso ya no tiene aire.
Y la lección es esta. Si tú tratas de sacar lo malo, si tratas de sacar el pecado, de sacar la tristeza, de sacar la desilusión y la falta de propósito de tu vida, chupándola como con una bomba o una aspiradora, no va a funcionar porque te vas a quedar más vacío. Pero si tú dejas que el Espíritu Santo te llene, Él va a desplazar todo lo demás. Entonces la vida que Dios busca en nosotros no es una vida de simplemente quitarnos cosas. Sí, es bueno arrepentirte del pecado, pero más que nada llénate del Espíritu Santo. Y Él va a desplazar todo lo demás. Entonces, si tú quieres que tu vida y tu familia estén llenos del Espíritu Santo, comprométete totalmente, completamente con Cristo. Pon en práctica su palabra en tu vida y pon la adoración en espíritu y en verdad al centro de todo. Y no te prometo que ya no tendrás problemas, vas a tener problemas. No te prometo que la vida será más fácil, a lo mejor será difícil. Pero con la ayuda del Espíritu Santo podrás volar. Oremos. Padre Celestial, nos hace falta tu presencia, Señor. No solamente aquí, sino en todo momento y en todo lugar. Enséñanos, Padre, a caminar en el poder de tu Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús.